Vamos a hablar de la escala de Borg. La escala de Borg es una herramienta de 7 niveles, diseñada para valorar subjetivamente la sensación de esfuerzo experimentada durante el ejercicio físico, ya sea en fuerza o resistencia. Permite cuantificar cómo percibe cada individuo su nivel de esfuerzo durante el entrenamiento. Adicional, esta escala es valiosa para evaluar la intensidad del ejercicio y para el diseño de programas de entrenamiento personalizado. Historia de la escala de Borg. Fue creada por Gunnar Borg, un filósofo y profesor de psicología sueco. Experimentos iniciales. Borg pidió a los participantes que evaluaran su nivel de esfuerzo durante actividades físicas como correr o pedalear. Luego relacionó estas evaluaciones con mediciones objetivas como la frecuencia cardíaca y la ventilación. Procedimiento RPE. Propuso un método de medición cuantitativa de la percepción del esfuerzo denominada RPE. Fórmula de puntuación. Creó una fórmula en la que la puntuación de esfuerzo correspondía con la frecuencia cardíaca utilizando la ecuación FC igual a RPE por 10. Escala original. Introdujo una escala lineal de 6 a 20 en 1970 para calificar el esfuerzo. Modificaciones en los 80. La escala fue simplificada en la década de 1980, dando lugar a una versión progresiva, de 0 a 10, más directa y fácil de usar. Reconocimientos mundiales. En 1972, la escala recibió reconocimiento global tras ser expuesta por Borg en Filadelfia. Escala Borg CR10. Posteriormente, Borg desarrolló la escala de relación de categoría CR10 para ampliar las aplicaciones de su método. Objetivos del método. Primero, proporciona una medida subjetiva del esfuerzo. Segundo, ayuda a los individuos a evaluar su nivel de esfuerzo durante el ejercicio. Tercero, proporciona una guía para los entrenadores y profesionales de la salud para diseñar programas de ejercicio personalizados. Cuarto, permite la comparación de la intensidad del ejercicio entre diferentes individuos y sesiones de entrenamiento. Y por último, funciona como método preventivo de lesiones al evitar el sobreentrenamiento. Fortalezas de la escala de Borg. Fácil de usar. La escala de Borg es bastante sencilla, no necesita equipo complicado, lo que hace que sea fácil de aplicar, tanto para entrenadores como para los que se ejercitan. Adaptada a cada persona, permite que cada quien califique cómo se siente durante el ejercicio, ajustándose a su propia percepción del esfuerzo. Versátil, pueden usarla para todo tipo de ejercicios, desde caminatas suaves hasta entrenamientos más intensos. Previene lesiones, ayuda a ajustar la intensidad del ejercicio para evitar el sobreentrenamiento, reduciendo así el riesgo de lesiones. Diseño de entrenamientos, es útil para crear planes de ejercicio personalizados basados en cómo cada persona siente el esfuerzo. Comparación, facilita la comparación del esfuerzo entre diferentes personas y sesiones, lo que ayuda a mejorar y ajustar los entrenamientos. Y por último, uso clínico, también se usa en contextos médicos para evaluar el esfuerzo durante la rehabilitación o Explicación del método. Se debe llevar a cabo una recolección de información. En primer lugar, la preparación del entorno. Se debe buscar un entorno adecuado para realizar el ejercicio. Esto incluye un área segura, adecuada para la actividad física, ya sea un gimnasio, una sala de entrenamiento o al aire libre. En segundo lugar, la selección de la escala. Se elige entre la escala de Borg de 0 a 20 o la versión de 0 a 10, según el tipo de evaluación requerida. La versión de 6 a 20 proporciona un rango más amplio y detallado, mientras que la de 0 a 10 es más simplificada. En tercer lugar, la instrucción al participante. El responsable del estudio debe explicar al participante cómo usar la escala. Se debe aclarar que se debe calificar su percepción del esfuerzo físico en una escala del 6 al 20 o del 0 al 10, dependiendo de la versión utilizada. La aplicación del método se llevó a cabo en una persona que practica ejercicio de manera regular, en donde no se indicó su percepción del esfuerzo al realizar actividades de tipo cardiovascular, de fuerza y resistencia. En cuanto a la aplicación del método, se deben tener en cuenta tres aspectos importantes. En primer lugar, la realización del ejercicio. El participante realiza la actividad física según el plan establecido. Durante el ejercicio debe concentrarse en cómo percibe el esfuerzo físico que está realizando. En segundo lugar, la calificación del esfuerzo. Durante o inmediatamente después del ejercicio, se pide al participante que proporcione una calificación de su percepción del esfuerzo utilizando la escala de Borg. La calificación debe reflejar cómo se siente en términos de esfuerzo físico. En tercer lugar, el registro de datos. Se registran las calificaciones proporcionadas por el participante. Si el estudio incluye varias sesiones, se deben registrar todas las calificaciones para cada sesión, para luego así facilitar el análisis posterior de los resultados. En cuanto a la explicación de resultados, se debe realizar una compilación de datos. Una vez que se han recolectado las calificaciones, se reúnen en un formato que permita una revisión rápida y clara. Esto puede incluir tablas o gráficos que muestren las calificaciones obtenidas en cada sesión o para cada participante. Luego de ello, se realiza el análisis de resultados, donde se analiza la información recolectada para identificar tendencias en la percepción del esfuerzo. Esto puede implicar comparar las calificaciones entre diferentes sesiones o entre diferentes participantes. A partir de ahí, se realiza la interpretación y ajuste de los mismos. Con base en el análisis, se interpretan los resultados para ajustar los programas de ejercicio. Un ejemplo claro es si un participante constantemente califica el esfuerzo como muy alto, el programa de entrenamiento puede necesitar ajustes para evitar el sobreentrenamiento del individuo. Al final, se realiza una retroalimentación al participante, en donde se proporciona
sus resultados, esto con el fin de ayudar a ajustar la intensidad del ejercicio en futuras sesiones y asegurar que el entrenamiento sea efectivo y seguro y evitar de esta manera ya sean lesiones o posterior a ello enfermedades a largo plazo. Limitaciones del método. La escala de Borg es una herramienta muy utilizada para medir cómo percibimos el esfuerzo físico. Sin embargo, como sucede con cualquier método, tiene algunas limitaciones que vale la pena considerar. Primero, la realización de un trabajo que articula los esfuerzos de varias personas, dado que las percepciones se pueden entremezclar, lo que puede dificultar obtener un resultado confiable. 2. Cuando el trabajo es realizado por personas con poca experiencia o no entrenadas para ejecutar sus tareas de manera eficiente. 3. Evaluar una tarea ocasional no representa la exposición al riesgo en las tareas rutinarias, a menos de que se trate de una tarea muy exigente y que constituya un riesgo importante. Cuarto, el trabajo realizado en situaciones ambientales diferentes a las habituales puede alterar la percepción del esfuerzo. Quinto, trabajadores con diferentes patologías, especialmente osteomusculares, pueden tender a sobredimensionar el esfuerzo. El cuestionario nórdico estandarizado para el análisis de síntomas osteomusculares. El cuestionario nórdico de Quorínka, también conocido como cuestionario nórdico estandarizado para el análisis de síntomas osteomusculares, es una herramienta diseñada para evaluar la prevalencia y distribución de síntomas osteomusculares en diferentes partes del cuerpo, especialmente en contextos laborales. Historia del cuestionario nórdico de Quorínka. Fue desarrollado en 1987 por Ilkka Quorínka y su equipo para evaluar problemas comunes de dolor y molestias en el trabajo. La idea era crear una herramienta simple y estandarizada que permitiera a los investigadores y profesionales de la salud entender mejor en qué partes del cuerpo los trabajadores sienten dolor o incomodidad. Desde su creación ha sido utilizado en muchas empresas y estudios, ayudando a mejorar la salud en el lugar de trabajo al identificar áreas que necesiten atención. El objetivo del cuestionario nórdico es identificar y analizar la frecuencia de síntomas osteomusculares en diferentes partes del cuerpo, como el cuello, hombros, espalda, codos, muñecas, caderas, rodillas y tobillos. Busca detectar síntomas como dolor, molestias o entumecimiento que puedan estar relacionados con actividades laborales, evaluando su impacto en el trabajo y las actividades diarias de los individuos. Hablemos de las ventajas del cuestionario. Primero, es simple de aplicar. Segundo, se puede aplicar en grandes poblaciones. Tercero, posibilita la autoevaluación. Cuarto, su uso permanente permite orientar a la evolución en el tiempo de la salud musculoesquelética de poblaciones laborales. Quinto, permite realizar seguimiento y validar el impacto de las mejoras en el entorno laboral. Y como último, se puede complementar con otros métodos de evaluación de riesgo para el sistema musculoesquelético. Recopilar información detallada sobre síntomas osteomusculares en los últimos 12 meses y los últimos 7 días. A continuación, te presento un paso a paso detallado para implementar el método. Primero, preparación del material. Imprime suficientes copias del cuestionario para todos los participantes. Asegúrate de tener bolígrafos o lápices disponibles. Y por último, prepara un espacio tranquilo y cómodo para que los participantes completen el cuestionario sin distracciones. Instrucciones para los participantes. Explica el propósito del cuestionario, el cual es evaluar síntomas osteomusculares relacionados con el trabajo para identificar posibles factores de riesgo. Aclara a todos los participantes que las respuestas deben ser honestas y que no hay respuestas correctas o incorrectas. Distribución del cuestionario. Entrega el cuestionario a los participantes y asegúrate de que comprendan cada pregunta. Indica que deben marcar sí o no para cada pregunta sobre síntomas en las diferentes regiones del cuerpo. Sección de síntomas en los últimos 12 meses. Pregunta si el participante ha tenido molestias en cada parte del cuerpo en los últimos 12 meses. Si la respuesta es sí, deben identificar si las molestias han... Análisis de resultados. De manera cuantitativa se debe calcular la prevalencia de síntomas en cada región del cuerpo y periodo de tiempo. A nivel cualitativo, identifica patrones de síntomas comunes y adicional posibles factores de riesgos relacionados con el entorno laboral. Interpretación. Se debe utilizar los datos para identificar áreas de intervención potencial y desarrollar estrategias ergonómicas para reducir los problemas osteomusculares. Limitaciones del método. Primero, autorreporte. Depende de la precisión y sinceridad de las respuestas de los participantes, lo que puede introducir sesgo. 2. Falta de profundidad diagnóstica. No proporciona un diagnóstico clínico, solo identifica la presencia de síntomas. 3. Generalización limitada. Puede no capturar factores específicos del trabajo que influyen en los síntomas musculoesqueléticos. Y por último, necesidad de complementar con otros métodos. Para un análisis más detallado, es recomendable combinar el cuestionario con otras herramientas de evaluación ergonómica o médica. Ahora vamos a hablar sobre las encuestas de usabilidad en ergonomía. Recordemos que las encuestas de usabilidad son herramientas que permiten evaluar la comodidad o incomodidad que experimenta un usuario al ejercer determinadas actividades o al manipular diferentes herramientas. En este caso, las encuestas buscan una retroalimentación sobre la experiencia del usuario para así poder identificar áreas de mejora e implementar medidas que permitan la optimización de estas actividades o estas herramientas y brinden una postura mucho más cómoda al usuario.
Si bien en la actualidad las encuestas de usabilidad se enfocan sobre todo en el sector manufacturero e industrial, hay que tener en cuenta que sus bases están en la ergonomía. Por ejemplo, para 1911, Alfredo Palacios, un político argentino, creó sus primeros estudios sobre los efectos de las condiciones y lugares de trabajo sobre los obreros. De esta forma desarrolló diferentes métodos o aparatos de medición con los cuales pretendía identificar los factores del lugar de trabajo que afectaban a los trabajadores. A partir de allí, diferentes industrias empezaron a aplicar las encuestas de usabilidad para poder rediseñar o mejorar diferentes productos y hacerlos mucho más intuitivos para los usuarios, buscando siempre la comodidad y la satisfacción de diferentes necesidades. En cuanto a los objetivos de las encuestas de usabilidad en ergonomía, es siempre buscar la comodidad en el uso de herramientas o desarrollo de actividades por parte del usuario. También se busca siempre evaluar o obtener el punto de vista de la experiencia del usuario para de esta forma poder realizar modificaciones o adaptaciones necesarias para brindar una experiencia cómoda al trabajador. En cuanto a las fortalezas de las encuestas de usabilidad, tenemos primero que son bastante flexibles y se pueden aplicar a diferentes áreas, actividades o herramientas que utilicen los trabajadores de forma diaria. También es muy fácil de aplicar para los usuarios y para analizar las respuestas obtenidas. Permite generar mejoras con base a las necesidades o a la experiencia del usuario. También permite cuantificar la experiencia de los usuarios haciendo mucho más fácil su análisis. Y finalmente, su aplicabilidad, ya que puede aplicar a grupos grandes como a grupos pequeños. En general, para la aplicación de las encuestas de usabilidad, primero se deben definir los objetivos, el por qué y para qué se realiza esta encuesta. A partir de allá se definen los grupos, es decir, a quienes se les aplicará la encuesta y de quienes se espera obtener su percepción. Posteriormente se distribuye y aplica la encuesta, procurando mencionar los objetivos, el contenido, su duración, la estructura de las preguntas y de la encuesta en general, y pues qué se espera obtener a partir de los resultados. Una vez realizada la encuesta, se recopilan y procesan los datos para de esta forma analizar la experiencia de los usuarios y finalmente a partir de allí proponer mejoras que puedan favorecer a los trabajadores y acoplarse a sus necesidades. Para la explicación y aplicación de este método tomamos como base el artículo de investigación de Kudish, el cual tiene por título Identificación de factores de comodidad en el uso de herramientas manuales. En este estudio se definió el objetivo, el cual era identificar si diferentes descriptores subyacerían a la comodidad o incomodidad con relación al uso de herramientas manuales, tales como pinzas o alicates y destornilladores. Después se definieron los descriptores, los cuales eran palabras que pudieran caracterizar estas herramientas, tales como satisfacción, comodidad, color, ergonomía, y los grupos de investigación entre los cuales se incluían personas con y sin experiencia en el manejo de estas herramientas. Posteriormente se aplicó la encuesta con la que se pidió describir o calificar su experiencia manipulando estas herramientas y finalmente los descriptores se clasificaron de acuerdo con la puntuación dada por el encuestado y se procesaron estadísticamente los datos de forma cuantitativa. Para este estudio específicamente se descubrió que los descriptores más relevantes estaban relacionados con la comodidad que sentía el encuestado al momento de manipular la herramienta y que descriptores más estéticos como el color no tenían gran influencia en la percepción de la comodidad. Teniendo en cuenta el estudio anterior, encontramos un video en donde se realiza la comparación entre el uso de diferentes herramientas y la experiencia del usuario con respecto a cada una de ellas. Por otro lado, se realizó una breve encuesta y la observación del trabajo de empleados de servicios generales en una institución educativa, identificando que muchos de los objetos o herramientas que utilizan a diario para el desarrollo de sus labores no son lo suficientemente cómodas y podrían ser reemplazadas por otras que pueden facilitar su trabajo, beneficiar su postura y que puedan prevenir o mitigar la aparición de síntomas o dolores musculares. Finalmente, en cuanto a las limitaciones del método, encontramos la subjetividad, donde las respuestas pueden ser muy subjetivas o no tan representativas. También el diseño de las preguntas, que puede generar